Aquí estamos en comprensión de los tiempos actuales. Estoy junto a Estelita, la más bonita, y es un privilegio y un placer estar en esta sesión de teología del matrimonio y la familia, preparándonos para una segunda noche también muy, muy especial. Ayer fuimos retados, ¿no? Ayer estuvimos estableciendo una gran problemática, desafíos tremendos. No creo que la familia desde que se constituyó haya estado en paz. La verdad es que hasta la primera familia allá en el libro de Génesis tenía unos retos y unos desafíos y unas historias muy duras. Y desde ahí hasta el día de hoy, pues esto es una realidad. Pastor Hugo y Pastora Yanis, Dios los bendiga, pero bienvenidos, bienvenidos para esta segunda noche. Hombre, muchas gracias. Nosotros muy agradecidos por la oportunidad de compartir con ustedes. Y efectivamente estoy de acuerdo en que desde la primera la cosa no salió tan bien. Pero diciendo algo, me gusta el hecho de que ayer fueron retados. Si cada uno de ustedes pudiera decir en unos segundos qué recuerdan del día de ayer, qué les quedó ahí de chispazo que han estado pensando en eso. Me quedó en el corazón esas excusas, entre comillas, super bíblicas para sacarle el quite y dejarnos distraer de los temas de familia. Eso ya pues es una realidad, pero no debe ser. Y lo dijo muy bien el pastor Aldana y su esposa, que a veces nosotros usamos citas como en los negocios de mi padre debo estar y cosas así para no darle la atención necesaria y debida a la familia. Y eso, pues que Dios nos ayude, que nos arrepintamos de esas maneras y más bien sigamos adelante. Estelita fue muy impresionada con el tema de los niños, pero también de la edad dorada. La edad adulta que también está sola, ¿no? Entonces también es un reto para nosotros como iglesia ayudarlos a ellos a sentir que somos una familia y que el Señor todavía está con ellos y los escucha, que ellos son importantes en intercesión, en compartir todo lo que ellos a lo largo de la vida han aprendido del Señor y sobre todo a transmitir esa fe que los jóvenes hoy necesitan ver plasmada en el adulto mayor para que ellos también crezcan. Entonces, adultos mayores y niños y generaciones interactuando. Eso nos emociona mucho porque eso es una familia, no es solamente una parte o una segregación de una afinidad por edad, sino que la familia somos todos juntos interactuando. Eso nos quedó de anoche. Y conversamos largamente después de la sesión, nos quedamos conversando casi una hora más, un poco más acerca de estos temas. A mí me gustó muchísimo el inicio, cómo la Biblia fue escrita En código en de código familia. de familia. Eso, o sea, pues uno como que sí como que allá, aquí sí lo ha visto y la familia de Dios y todos siempre hemos hablado, pero cuando dijiste eso, honestamente, yo quedé como retada a leer otra vez la Biblia con el código de la familia, o sea, leerla con esos lentes directamente, con Sí. con más énfasis. Y también lo que dijiste, dijeron al comienzo, ¿no? El individuo se crece y se forma en familia. Creo que esa es una Amén. frase Y eso sí es. célebre, pero es brutalmente real. Lo que es interesante y que también rescato de nuestra conversación con el pastor Arturo es el trabajo intergeneracional, que a veces segregamos a cada edad, ¿no? Pero el poder que hay de los niños, de los jóvenes interactuando con otras generaciones. Y eso es familia. Mi hija, por ejemplo, dice, María Paula, que vive muy cerquita, ella dice una cosa, mi papá y mamá viven con nosotros y ellos son la primera generación, después estamos nosotros segunda, después está ella que es tercera y están los hijos que son cuarta. Y dice, ¿cuántos niños tienen la oportunidad de conocer tres generaciones y convivir con ellos? El poder de poder entender las diferentes generaciones, porque todos hemos sido creados diferentes, todos pensamos diferente y podemos distinguir las diferencias generacionales,
pero eso es poderoso también, ¿no? Entonces, pues rescatando entre nuestras conversaciones temas como esos. Creo que lo que está diciendo el pastor Arturo y también el pastor Carlos, el código de familia en la Biblia, uy, eso fue como bueno, una luz que se prendió ahí. Y sí, pues seguir enfatizando que la familia, el núcleo de la sociedad, pues es la familia, ¿no? Si en la iglesia pues no estamos promoviendo que sea realmente un hospital, ¿no? Así decías tú, ¿no? Debe ser un hospital donde nosotros podamos sanar familias y sanar la gente que llega, ¿no? Porque toda la gente llega destruida y principalmente por familias disfuncionales, ¿no? Entonces, pues un reto a seguirlo haciendo aún más y seguir, pues, mi esposo dice que la iglesia es como la familia y la familia como la iglesia. El reto nuestro es que la iglesia sea como una familia, ¿no? Y que en la familia, pues, actuemos como en la iglesia, ¿no? Que no sea como dos cosas separadas. La familia sea como la iglesia en el sentido que en la iglesia es donde aprendemos cómo debe ser la familia. Y también uno trae de su familia cómo relacionarse con las personas en la iglesia, porque dice que tenemos un amor fraternal y hay muchas lecciones que uno saca de su casa que sirven así en la iglesia. Por ejemplo, en una familia, ¿qué hacemos con un pariente ahí quien es difícil o es muy cansón? ¿Qué hacemos? Pues nos toca, nos toca. ¿Por qué? Porque es el tío, porque es de la familia. Y entonces va por ambos lados. Queremos que la familia sea como la iglesia y la iglesia sea como la familia. Y me ha puesto a pensar muchísimo en el tema de jefe. Digo que en el tema de cómo comenzamos el matrimonio y cómo vamos a terminar, o sea, llegar al final. Oh, yo pensé que a terminarlo, dije yo. Pues No dije acabar, sino terminar, porque si sabemos cómo iniciamos y cómo queremos terminar este vínculo, hasta que la muerte nos separe, cómo queremos llegar hasta ahí. Si tenemos el principio y tenemos, digamos, el fin, creo que nos ayudará mucho en el mientras tanto. Y que sí, todo el día mi esposa y yo con este tema y pensando, bueno, ¿qué hacemos en la iglesia? Ya es tiempo para tener retiro para las parejas. Si es usted una persona joven que piensa en formar un matrimonio, este programa es para usted. Si ya vive en matrimonio, escuche para mejorar su relación. Y si usted ha sufrido una ruptura o una separación marital, ponga atención y supere los desafíos que la vida le presenta. Con ustedes, Hugo Melvin y Janice Aldana. Mi amor, quiero amarte para siempre. Este amor sea como un lazo fuerte. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Somos los pastores Aldana para traer esta segunda entrega de Teología del Matrimonio y la Familia. ¿Cómo estás, Janice? Alegre de estar nuevamente contigo y que ustedes continúan con nosotros en esta segunda parte de este tema, en el cual ya presentamos la problemática y ahora vamos a empezar a dar respuestas. Bueno, la clase anterior versó acerca de que la Biblia está escrita en código de familia, diciendo que es tan importante la familia en todo el texto, debemos nosotros como iglesia también darle la importancia que requiere. Exacto. Disfrutamos mucho esa primera entrega y ahora empezaremos en el cielo, fíjate. Ay, qué bonito. ¿Y vamos a bajar a la tierra o vamos a quedar allá? No, vamos a bajar. Ok. Dios tiene en la deidad, nosotros, la iglesia cristiana, es una iglesia trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
Es la deidad que se revela a nosotros en tres divinas personas. Le hemos llamado primera persona, segunda persona y tercera persona de la Divina Trinidad, que se va a revelar desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento. El Padre se dice teológicamente que se revela en el Antiguo Testamento, el Hijo a partir de Mateo 1:1 y el Espíritu Santo se revela en su totalidad en Hechos capítulo 2. Ahora, esta no es una clase para hablar de la Trinidad, pero sí para decir que la Trinidad tiene una armonía perfecta, fíjate. El Padre, el Hijo y el Espíritu con el Padre y con el Hijo, tienen una armonía completa y perfecta, que cuando crean al hombre, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Cuando lo crean, esa autoridad delegada, bueno, ya voy a hablar de la autoridad delegada, esa armonía de familia viene del cielo a concretarse en un hogar. Exacto. Muchas veces no estamos pensando en cómo esto es que ocurre, pero lo vemos en el texto que pasa. Entonces, Él se revela a nosotros como un Dios familiar. Es padre y tiene un hijo. Y bueno, ahí saldrían una denominación diciendo que el Espíritu Santo es femenino y etcétera. No, porque es que el Padre no tiene a su unigénito Hijo y a nosotros por la pura misericordia nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Es decir, Dios solo tiene un hijo, ¿verdad? Y nosotros hemos sido llamados, llamados a ser hijos también a través de la gracia de Dios. Pero el punto a resaltar es una armonía perfecta en la Trinidad, y cuando Dios hace al hombre, le da las mismas facultades, raciocinio, manera de entender, de pensar y de sentir, que ahora lo va a vivir en una gran felicidad con el ser humano, con Adán y Eva. Adán, que significa tomado de la tierra, y Eva, tomada del varón o madre de generaciones. Es verdaderamente interesante, ¿no? Absolutamente, es un tema bastante interesante. Él tan solo, y suena así como que es sencillo, ¿no? Pues claro que ahí está en el texto de decir, Dios vive en una perfecta armonía y Él tan solo comprendemos cómo está constituido con nuestra mente finita, podemos decir que está compuesto como en forma de familia. Sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos enseñado así? ¿Cuántas veces hemos tomado ese ejemplo para decir de la misma armonía y relación que se ve con el Padre y el Hijo, también tenemos que tenerla nosotros y trabajar para que ese sea nuestro ejemplo? Honestamente, ¿alguna vez lo has escuchado tú? Porque yo no lo he visto en otras personas, ni se me ha sido enseñado. El énfasis que siempre se da es correcto. Es correcto decir que la Biblia es el plan, el plan de salvación. Es plan de salvación, de redención del ser humano, y nos vamos por todo eso. Como hablábamos anteriormente, que es un énfasis muy individualista. Sin embargo, nos damos cuenta que el texto bíblico no solamente enfatiza al individuo, sino que también enfatiza su contexto y a las personas que le rodea. Se ve mucho como, por ejemplo, tú y tu casa, o decía el texto, yo y mi casa, ¿no? O y tú y tu descendencia, te daré mucha descendencia. Se ve mucho ese detalle de decir el individuo, pero su contexto y las siguientes generaciones. Y habla también de la primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación, lo cual nos da a mostrar el texto bíblico, pues que la familia y las personas que están cerca de nosotros en una familia somos muy importantes y debemos también enfocar en ese aspecto. Una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento y de todo el texto es que Dios es amor. Sí. Y ahí, desde la génesis del amor, vemos nosotros la Trinidad. No puedes amar si estás solo. Si no eres un narciso y estás mal mentalmente. Sí, pero no se puede amar. Imagínate, nadie más a quien amar. Entonces, Dios es amor y ha puesto de su amor en nosotros. De hecho, se dice que el amor de la madre y del padre son lo más cercano, que eso se ha llegado a esas conclusiones, es lo más cercano al amor de Dios. Por lo ilimitado
que es el amor de los padres. Es un parecido a ágape. La madre ama aunque la condición del hijo sea quien sea. El padre ama, el verdadero padre ama aunque sus hijos no sean lo que tal vez otros les gustaría ver en ellos, pero los ama porque los ama con amor sin condición. Entonces, cuando ves tú a ese Dios que Él, y hay otra palabra que también me impresiona mucho en el Antiguo Testamento, que estamos hablando de arriba hacia abajo, ¿verdad? Eso de cómo baja esa figura familiar al huerto del Edén. La palabra Ejad, J-A-D, Ejad, exactamente. La palabra Ejad dice la Escritura que el mandamiento en el Antiguo Testamento, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Esa unidad en el Antiguo Testamento es Ejad. Okay. Pero, ¿sabes? Es interesante porque el mismo término bíblico se utiliza cuando Dios dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Serán Ejad. Ay, qué interesante. Se utiliza el término también allá cuando en la Torre de Babel, aquí el pueblo es Ejad, es uno, tienen una unidad y ahí para hacer algo que no está bien. Pero la palabra Ejad me gusta mucho por eso, porque Dios es una Ejad, es una unidad compuesta donde el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen armonía perfecta y ahora, empezando con el matrimonio, dicen, van a ser una sola carne, van a ser un Ejad. Mira qué interesante. Entonces, del cielo, te decía, baja. Ya llegamos a la tierra. A la tierra. Y ahora tenemos una explicación en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, donde todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Todo funcionaba adecuadamente, las cosas... Había un perfecto balance. Balance precioso, porque dice el texto que Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad para sojuzgar, la capacidad para reproducirse, la capacidad para hacer producir la tierra. Entonces, todo lo que Dios hizo, incluyendo este núcleo importante de la familia, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. La otra versión, porque hay como los expertos han llegado a entender esto como el relato o la forma en cómo lo cuenta el capítulo 1 y cómo cuenta el capítulo 2. ¿Verdad? Varón y hembra los creó, ¿verdad? En su entendimiento teológico ortodoxo es que Dios hizo al hombre y que hizo a la mujer, ¿verdad? Y los hizo en igualdad de condiciones, que yo creo que ahí es donde debemos empezar a tejer fino o a corregir ciertos asuntos cuando se piensa lo contrario. Y creo que uno de los términos muy especiales es cuando dice el texto que al hombre le ha hecho una ayuda idónea. Yo creo que tenemos el texto, sí, es Génesis capítulo 2, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda ideal o ayuda idónea para él. ¿Qué te llama la atención de ese texto? Bueno, hay mucho que se pudiera decir de ese texto bíblico. Y uno de los detalles es, si tan solo hablamos de la soledad, empezamos con ese punto de decir, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, tiene que haber una solución al primer problema presentado. El primer problema es la soledad. Ahora viene Dios y crea a una ayuda idónea, que es la solución al primer problema que se encuentra en el libro de Génesis, que viene siendo la mujer. Y ayuda idónea en el texto bíblico. ¿La mujer es el primer problema? No, ella es la solución del problema. No seas así. Estoy despierto. Ya casi decía amén. Ella es la que arruina todo. No es así. Bueno, entonces está ese detalle, ¿no? De que está la soledad y viene Dios y crea a la mujer para satisfacer y sanar esa situación. Y la crea como el eser kenegdo. Y eser es un término que lo que significa es... ¿Es un socorro? Es un socorro. ¿Es una ayuda? Pero más que una ayuda, es ese componente de apoyo,
de, ¿cómo te diría? Como tu tercer brazo, si te hace falta algo, allí está. Si tú ya no puedes con tus fuerzas, para eso está ella. Y ese término eser es un término que Dios utiliza, no lo utiliza en otro lugar en el texto bíblico, solamente lo utiliza para referirse a él mismo. Ebenezer. Exacto. Hasta aquí nos ayudó. Ayudó Jehová. Entonces, ese término de eser. ¿De dónde vendrá mi eser? Y cuando pensamos en Dios, nunca pensamos que es alguien secundario, ni pensamos que es primario. Es primario y decimos, no lo es todo, ¿no? Entonces, tu mujer también debería de ser primaria para tu vida. Y para la vida de ella, tú tienes que ser primario. Y no me estoy refiriendo a que quite el lugar de Dios, sino que la importancia que se tiene el uno al otro. Lo que desmitifica... Pero, ok. Dale para que no se te vea la idea. Sí, lo que desmitifica que la mujer es secundaria y que la mujer es segundo plano y que la mujer es el sexo débil, no fue ese el propósito de Dios desde el principio. Sí, y lo que iba a decir es que precisamente... Es una igual al hombre, porque vuelvo al concepto trinitario. En la deidad, los tres son Dios. Tienen un valor. Y tienen un valor similar. Y fíjate, Dios baja el mismo concepto a este matrimonio. ¿Verdad? Él se constituye, decimos en las bodas, en el primer juez que casó a la primera pareja. Exacto. ¿Verdad? A Adán y Eva. El eser, la ayuda que va a trabajar, pero le dio una igual, no le dio una menos. Y utiliza otro término. Cuando Adán le da nombre a Eva. Cuando la miró. Cuando la vio por primera vez, no la vio como, una criatura, es un animalito más, ¿no? Sí. No dijo, aquí viene un gatito. Sino más bien cuando la vio le dijo varona. ¿Qué significa ese término? Cuando se refiere a ella, no le está diciendo un término extraño, sino que la está ella viéndola como alguien igual. Varona. Exacto. Es como un reflejo, como un espejo. Como el espejo donde te ves. Exacto, que obviamente tú te ves en el espejo y tú te vas a ver quién tú realmente eres. Entonces, desde el principio, el mismo Adán la reconoce a ella como un igual. Entonces, el texto bíblico nos muestra que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza del Señor, pero con el mismo valor, con roles distintos, sí, porque no pueden hacer los dos lo mismo, sino más bien para que juntos tengan el mismo valor y juntos desarrollen el proyecto que Dios les ha puesto en sus manos. Entonces, fíjate, en esta primera parte de esta ponencia estamos diciendo tres cosas. Primero, estamos diciendo que en la concepción trinitaria hay una igualdad y una perfección. Esa unidad y esa perfección, es decir, que funciona bien, Dios la baja hacia la pareja, y ahora esta pareja que Dios está creando es un ejad. Sí. Son una sola carne, lo mismo que dice de ellos mismos. Oye Israel, el Shema Israel, sí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, un ejad es. Mira, hay una unidad compuesta. El mismo término va a utilizar para decir que el hombre y la mujer van a ser una sola carne, van a ser un ejad, se van a unir. Entonces, estamos hablando de eso. Segundo, estamos diciendo que Dios es amor y que ese amor es perfecto en la armonía de las personas de la Divina Trinidad, y por lo tanto el hombre y la mujer también son capaces de amarse el uno al otro, que eso es algo muy especial. Exacto. Y número 3, estamos diciendo que la mujer se viene a constituir en el eser, en la ayuda que no es secundaria, sino es una ayuda primaria, similar, igualitaria, le llama varona. Ese término de igualitario está un poquito viciado ya. Sí, pero te digo, por utilizar algo. Sí, está viciado y da alergia, ¿no? Pero ortodoxamente hablando en el texto, ahí miras una igualdad. Claro. Por eso es que aun cuando estamos nosotros conversando, algunos están acostumbrados a ver al pastor, pero no están acostumbrados necesariamente a vernos... A la dinámica de iguales en la conversación. Exacto. ¿Verdad? Y eso es algo que pues, si no lo tenemos hay que recuperarlo, porque es altísimamente importante. Entonces, esos 3 elementos
nos llevan a nosotros a la comprensión y al entendimiento de qué es lo que Dios hizo con esa pareja, para luego traer a los hijos al mundo y empezar a replicar el modelo de unidad, de amor y de igualdad y armonía que Dios les dio. Por eso esta canción dice que sean uno. Venimos hoy para pedir tu bendición para los dos que con amor sus vidas unen hoy. Derrama de tu amor sobre sus vidas hoy, para que siempre vivan bajo tu bendición. Que sean uno, que sean uno, y que por siempre vivan bajo tu bendición. Que sean uno, que sean uno, y que por siempre vivan bajo tu bendición. Venimos hoy para pedir tu bendición para los dos que con amor sus vidas unen hoy. Derrama de tu amor sobre sus vidas hoy, para que siempre vivan bajo tu bendición. Que sean uno, que sean uno, y que por siempre vivan bajo tu bendición. Que sean uno, que sean uno, y que por siempre vivan bajo tu bendición. Que sean uno, que sean uno, y que por siempre vivan bajo tu bendición. Que sean uno, que sean uno, y que por siempre vivan bajo tu bendición. ¿Qué le ha parecido la exposición de esta canción? Es muy bonita, ¿no? Muy linda. Que sean A mí me encanta. uno. Sí, Me encanta el cantante. Y a mí me gusta ser uno contigo, ¿verdad? Somos un ejad. Sí. ¿Qué término más interesante? Ahora, en esta segunda parte vamos a hablar de sí somos iguales. ¿En qué somos iguales y en qué somos diferentes? Bueno, somos iguales porque somos seres humanos. Pero somos creación de somos Dios. creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza, lo que eso significa. No vamos a entrar en detalles teológicos en cuanto a ese punto. Pero tenemos características distintas. Por ejemplo, se dice erróneamente
se dice que la mujer es el sexo débil. La mujer no es el sexo. Eso te ha traumado. Me ha traumado mucho, porque yo trato siempre de demostrar que lo contrario. Pero está el punto de decir, la mujer no necesariamente podríamos decir el sexo débil, sino que la mujer tiene características distintas al varón. Por ejemplo, el varón es fuerte fisiológicamente. El hombre tiene más capacidad de desarrollar más músculo, más fuerza corporal que la mujer. La mujer desarrolla más capacidades mentales y emocionales, las cuales no voy a decir que el hombre no puede, sino que el hombre, su fisionomía es para hacer labor pesada. La mujer no. Si tú te pones a levantar algo pesado, tú mañana puede que sí te duele un poco la espalda, pero estás bien y conforme lo hagas... Casi me sigue así porque estás viejo. No, pero conforme lo hagas con más frecuencia, vas a desarrollar músculo y no va a haber ningún problema. En cambio, nosotras las mujeres somos más frágiles en ese aspecto, corporalmente. Mentalmente, eso para mencionar algunas características porque tenemos varias. Mentalmente, hay detalles que nosotras... Cerebralmente. Sí, digamos cerebralmente. Dios a nosotras nos ha dado una capacidad mental amplia en cuanto al almacenamiento de las memorias a largo plazo. Eso es así. Por esa razón, nunca un hombre debe preguntarle a su esposa, ¿cuándo te hice algo? Porque el archivo se aparece de pronto. Empieza a sacar todas las memorias, ¿no? En cambio, el varón también, no con esto quiero decir, es que el hombre tiene un cerebro pequeño. No, de hecho, el cerebro del hombre es más grande. Siempre el cerebro es más, la amplitud del cerebro es más grande que el de la mujer. Sin embargo, el funcionamiento es distinto. Hay una área específica en el cerebro donde la mujer tiene más neuronas que el varón, que es el área de la memoria a largo plazo. Entonces, eso permite para que uno, por ejemplo, nuestros cerebros, los dos, tienen la capacidad para crear un mapa mental de todo. Por ejemplo, tú sabes perfectamente, en tu mente, ya sabes cómo llegar a tu trabajo. Sabes cómo está constituida tu casa, pero no sabes los detallitos de la casa. La mujer tiene más esa característica, por ejemplo, las mujeres tenemos mucho esta tendencia, no sé si todas las que nos están viendo lo ven así, pero si vamos a tomar una dirección, no solamente nos enfocamos en la calle tal, voy a cruzar a tal lado, ¿no? Sino que decimos, donde miras la casa María, donde miras el buzón, donde miras, vemos más detalles para poder nosotros dirigirnos. Lo mismo es en la casa. Por eso, lo hicimos hasta en broma. Y a veces dicen, eso está bueno, porque dicen, las mujeres a veces se preocupan que el marido las va a dejar porque se va a encontrar una mujer mejor que ellas. Y dice otra, le responde, ¿no? Pero ¿para qué te preocupas si nunca encuentran nada en casa? ¿Cómo es que te vas a pensar que va a encontrar algo mejor afuera? Ese es un chiste pesado para los hombres. Pero muy cierto en el aspecto que el hombre no ve la necesidad de conocer todo lo que está en casa porque ya hay alguien que lo sabe. Entonces no es que no tiene la capacidad de hacerlo, porque si vive solo, claro que puede, pero deja ese espacio para que la mujer se encargue de sus detalles y uno sabe dónde está todo. Entonces, si emocionalmente somos diferentes, si físicamente somos diferentes, es una aberración esta ideología o esta tendencia de soy lo que yo siento o como pretendo sentirme, sí. ¿Verdad? Porque no solamente aún aquellos que hacen un cambio externo, por ejemplo, tienen una orientación sexual diferente y todo, no pueden cambiarlo todo. Pueden hacer alguna apariencia, pero no pueden hacerlo completamente. Pueden mutilar el cuerpo, pero no pueden mutilarse el alma. Uh-huh. Eso no se puede hacer. El cerebro no se lo pueden cambiar tampoco. Se lo pueden cambiar. Lo que genera, porque sí hay un cambio en el cerebro, lo que genera es un trauma cerebral donde siempre tratará a la persona o su sistema interno tratará de adaptarse a los cambios que ha hecho en su cuerpo, pero un hombre jamás llegará a sentir como una mujer. Y una mujer jamás llegará a tener esa mentalidad lógica de resolver todos los problemas en cada esquina que tiene el varón. El hombre es muy lógico, la mujer es muy emocional. Y si decimos, es que me siento de tal manera, honestamente, aquí lo que hay que atacar mejor es tratar de ubicar a la persona
para ayudarle a comprender cuál fue la voluntad de Dios en su vida y tratar de que supere los detalles de que el sexo opuesto le hizo daño, que por eso es lo que muchas veces se genera. Y hay mucho que decir en cuanto a ese tema, pero la realidad es que no se puede, no lo aceptamos. Si la iglesia dice, no es cierto. Y no porque uno quiera irse en contra de la razón o de los sentimientos de las personas, que de hecho la misma Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero valga decir, ¿no?, que en el fondo es improbable, es imposible que un hombre y una mujer sean iguales. Es más, sabes, el otro día me sonreía porque mientras un mecánico estaba trabajando una pieza del carro, le dice, tráeme el tornillo, le dice, tráeme el macho. Y entonces le llevó el tornillo, macho, y una parte del motor tenía un orificio. Dice, ok, mételo en la hembra. Entonces la pieza cazó y metió el tornillo y fueron un ejat. Y fueron una sola carne, ¿no? ¿Dónde va a llegar? Sí. Entonces, si hasta en cuestiones tan sencillas, ¿qué pasaría si dos tornillos los quieres unir? No se puede. O dos hembras. Bueno, ahí te pongo otro ejemplo sencillo también. Las baterías. Las baterías tienen lado positivo y negativo. Si las ponen dos positivas... El positivo son los hombres y los negativos son las mujeres. Sé feliz. Te dejo que seas feliz. Sé feliz. Quiero que estés contento. Sí. Emocionalmente balanceado. Pero, por ejemplo, si pones la batería en los dos lados positivos, no funciona. Dos lados negativos, no funciona. Entonces, ¿cómo es que pretendemos que el ser humano sí funciona así? No funciona. Entonces, sí son detalles que aún el ser humano ha creado, pero la naturaleza y los detalles nos demuestran que no. Tremendo. Pues ya saliendo del capítulo 1 y 2 de Génesis, llegamos al capítulo 3. Sí. Y el capítulo 3 es bien impresionante porque hay muchos ahí centran si hablaba la serpiente o no hablaba. De hecho, fíjate que en los estudios superiores, cuando uno estudia teología y estudia ciencias bíblicas y todo esto, se encuentra una historia muy interesante que en la Mesopotamia, que es el área geográfica donde Israel emerge, del mundo caldeo y todo este asunto, la serpiente era la que traía o brindaba la sabiduría. De hecho, mirás cuál es los símbolos de los galenos, por ejemplo, de los médicos. Sí. Es una serpiente. Dos serpientes. serpientes, porque la idea es que traen sabiduría. Pero en el texto, la palabra de Dios nos muestra que la sabiduría humana, en todo caso, es una sabiduría que te lleva hacia el error, ¿verdad? Entonces el capítulo 3, sea que lo tomen de manera literal o de manera... hay un área que se llama mítica, no es mitología, mítica, es un estilo de literatura que se daba mucho en la Mesopotamia. Lo que el capítulo 3 está diciendo es que el hombre claudicó ante una invitación, que no fue solamente el querer sentir el sabor de una fruta, sí, ¿verdad? Sino más bien... No era porque tenían mucha hambre. No era porque tenían hambre, sino que el día que comas de este árbol serás como Dios. Y eso a cualquier persona atractivo, le llama la atención. Claro. Hasta el día de hoy la misma mentira es la manzana que nos comemos, ¿no? De querer llegar a ser alguien, de querer trascender, de querer estar en la cima. Eso es algo que el hombre busca. Si es un equipo de fútbol, quiere ser campeón, no quiere ser menos que campeón. Si es boxeo, el campeón. Todo, siempre queremos llegar arriba. Y entonces el hombre fracasa rotundamente y notamos muchas cosas, ¿verdad? Dios dijo, el día que desobedezcas, ese día morirás. Y aquí la muerte, como esa separación, la vamos a notar en cuatro áreas muy marcadas. La primera, se rompe la relación con Dios. Sí. Hombre y mujer rompen la relación con Dios. Por cierto, no sé qué piensas. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva estaba comiendo de la fruta prohibida? Hay mucho que decir de eso, pero no creo que estaba lejos. Da a entender algunas versiones y algunos estudios como que Adán estaba cerca porque dice, tomó de la fruta. Y no dice que salió corriendo. No anduvo buscando a Adán. No. Y dio a su marido. Exacto.
¿verdad? Entonces... Y yo me pregunto, porque imagínate, también está el detalle de las mujeres que tenemos, y yo tengo que hacer equipo de mujer, pero ahorita en este momento no, porque tenemos que admitir también nuestros detalles. Nosotras las mujeres nos encanta llamar la atención y somos exageradas por naturaleza y a raíz del capítulo 3 de Génesis. Yo así lo digo. Desde ahí se cuenta. Desde ahí se empieza a contar, ¿no? Porque cuando le pregunta a la serpiente a Eva con que te dijo que no podías comer de la fruta, ¿Y ¿no? ella qué dijo? Y ella responde, no, ni siquiera podemos tocarlo. Fíjate. Imagínate, yo viendo ese detalle me hago dos preguntas. Digo, ¿será que esa fue ocurrencia de ella? ¿O será que fue el mensaje trastocado de Adán que se lo dio a ella? O sea, no se sabe. Pero ahí hay Yo creo que fue ella la exagerada. Es muy fácil decirlo. Pero ahí vemos ese detalle, ¿no? De la exageración de tratar de alarmarse y decir es que no podemos estar cerca de acá. Y si no pueden estar cerca, porque lo prohibido siempre llama la atención, ¿no? Lo prohibido siempre es algo que genera más emoción, por decirlo así. Y vemos ese asunto. Y sí, de decir, Adán estaba lejos, no necesariamente el texto no nos ayuda a deducir que estaba lejos, retirado al otro lado del jardín. Tampoco nos dice que estaba agarrado de la mano, pero sí nos dice que de inmediato, o sea, podríamos decir que le dio de la fruta. Lo que significa que los dos pecaron, porque él lo permite también. Adán y Eva son referentes en el texto porque pudimos haber sido nosotros, o pudieron haber sido los esposos Garzón, o pudieron haber sido los esposos Perpic. Claro. El presidente no. Todos los demás, pudimos haber sido todos, cualquiera de nosotros. Sí, porque son la representación de la humanidad. Todos hubiésemos fallado. El tomado de la tierra, Adán, y la tomada del varón o madre de generaciones, vendría a ser exactamente la misma historia. En Adán, tal cual dice, después va a hacerle la interpretación Pablo, en Adán morimos todos. Exacto. Y en Cristo todos somos vivificados. Y regresamos a los 4 puntos, ¿no? A las 4 áreas de desgracia, ¿no? La relación con Dios se rompe ahí. Total. Número 2, también ellos sufren una ruptura. Ahí en el momento... hay una muerte ahí. Sí, y en ese momento se empieza a dar cuenta uno, cómo Adán le echa la culpa a Eva. Y sabes, entre la primera y la segunda, la relación con Dios, aquella armonía bonita que ellos tenían, no dependía de ellos solamente, sino de la relación que tenían con Dios, y en ese amor puro, limpio, había unidad, había ejad, ¿te acuerdas? Exacto. Pero el ejad se rompe, la unidad se rompe en el momento que se rompe la relación con Dios. Entonces, ¿dónde estás, Adán? Pues me escondí. Trata de esconderse. ¿Y por qué hiciste la mujer que me diste? Ahora, ¿saben qué me llama la atención? Mira. Lo que me llama mucho la atención es que no viene Dios a decirle, Eva, ¿qué hiciste? No. A pesar de que Pablo la acusa en el Nuevo Testamento que ella pecó primero. Pero Dios... Él no estaba ahí. Pero Dios no va con Eva. Dios va con él, va con Adán y le dice... Porque él tenía la responsabilidad. ¿Y qué pasó, verdad? Digo yo, hasta en eso Dios nos protege. Sí. Pero sí hay... Pablo sí dice, eso pasó así porque la mujer pecó primero. Pero el punto está precisamente ahí de que hay una muerte también en ellos porque hay una ruptura de relación, hay una separación. Lo que generó un problema donde empieza lo que ahora seguimos experimentando, ¿no? Que es esa lucha de poderes. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más valioso? ¿Quién tuvo la culpa y quién no? Hasta el día de hoy seguimos diciendo, o fue Adán o fue Eva. Obviamente que fueron los dos, pero Dios a él le da un liderazgo y a ella le da el trabajo de ser un ejad con él, un coigual, para sojuzgar, para multiplicar, para llenar la tierra. Pero aquello se rompe. Dice el texto que tu deseo será sobre tu marido. ¿Y cómo se interpreta eso? Bueno, la interpretación de eso sería que la mujer querrá gobernar al varón. Lo querrá mandar, lo querrá controlar, le querrá verificar todo lo que está haciendo, con quién está platicando y qué está haciendo, ¿no? ¿A dónde sale a predicar? ¿Y con quién platica tanto? ¿Con quién platica tanto? Pero luego el texto responde, pero tu marido, tu deseo será sobre tu marido, pero tu marido te gobernará. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos, digamos, la génesis del machismo, la génesis del feminismo, de los extremismos. De los extremismos, porque a partir de ahí encontramos muchos problemas para la mujer. Hay un asunto desigual, que valga decir
que la escritura, en medio del mundo mesopotámico y patriarcal, tirano del Medio Oriente, la palabra de Dios siempre le da a la mujer un lugar especial. La reivindica, Me le la da un lugar reivindica, especial, porque claro. aún en las cronologías, en las genealogías, por ejemplo, disculpen, en las genealogías, siempre vas a encontrar de que fulano engendró a sutano y sutano a mengano y las mujeres no aparecen. Pero la Biblia no lo esconde, pero hace una reivindicación, no solamente en el Antiguo Testamento, porque encontramos los nombres de mujeres, Adán y Eva, Abraham y Sara, y sucesivamente, y mujeres icónicas en el texto que el Señor viene a reivindicar también en su genealogía. Pero sí se rompe la relación de ellos. Y número 3, encontramos otra ruptura. Y la ruptura que vamos a encontrar ahí es la ruptura de los mismos hijos. Ya en el capítulo 4 vamos a encontrar que Caín mata a Abel. Aquí hay ya una debacle. Y luego también el capítulo 3 dice que la tierra va a producir espinos y cardos. Es decir... Y lo difícil que es ganar dinero ahora, toda la vida ha sido así. No se da fácil el asunto de proveer para la casa. El trabajo no es una maldición de ninguna manera, porque antes del pecado, antes del hombre desobedecer, ya les había dicho, sojuzguen y llenen henchid la tierra, etcétera. Pero ahora sí, como que cuesta más. Ahora, ahí miramos nosotros las 4 esferas, ¿verdad? Las 4 esferas de la debacle de todo ser humano, que es su relación con Dios, la relación matrimonial, número 3, con los hijos, y número 4, el área laboral, el área de la producción de la tierra. Entonces, ¿qué se necesita ahora pensando en una teología del matrimonio y la familia? Necesitamos restaurar las 4 áreas que pasó en el Edén. Y es ahí donde decimos que no tenemos que ver la salvación solamente desde un punto de vista individual, sino tenemos que ver la salvación, porque el capítulo 3 es uno de los capítulos más importantes en el texto, porque ese capítulo nos va a ubicar en la tragedia que pasó. Pero la tragedia le pasó fue a la familia. Exacto. No solo le pasó a Adán, o no solo le pasó a Eva, no, le pasó a la familia. Y ahora nosotros estamos supuestos a restaurar precisamente lo que le pasó a la familia. De ahí, si lo conectamos con la conferencia anterior, por eso es que Dios le dice a Abraham y a Sara, de tu descendencia, de tu simiente, de tu semilla. ¿De la semilla de quién? De él y de Sara. De ahí vendrá el que va a libertar. Desde el libertador va a venir por la semilla, por la simiente de Abraham, para que vayan a Pantata Edne, a todas las etnias de la tierra. ¿Para qué? Para restaurar lo que ocurre en el huerto del Edén. Ahora decime tú, ¿y qué pasa si decidí mal cuando me casé? ¿Verdad? ¿Qué pasa si el matrimonio que tuve se hizo pedazos? ¿Qué pasa si todo aquello se arruinó? Pues eso vamos a hablar mañana. Me interesa, no te vayas. ¿Cómo restauramos la debacle del Edén? Esa es la pregunta más importante con la que cerramos el día de hoy. Interesante tema. Y si le interesa, pues sigamos platicando de esto el día de mañana. Y estamos listos para... Y como siempre, ¿para qué estamos listos? Para conversar. Para conversar. Sí, claro. Y como siempre decimos cuando estamos por terminar, invitándolos para el otro día, los esperamos. Muy bien, los felicito, excelente, la verdad, me encantó. Pero antes de empezar la conversación, yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que estas canciones son compuestas por ellos mismos las cantan. Para los pastores y líderes que nos estén oyendo, pues qué bendición tener a una pareja como ellos en sus áreas y hacer conferencias para familia y para matrimonio y aprender todo esto. Pastor Arturo. Bueno, estamos acá de verdad con temas muy profundos teológicamente, pero también que influyen en la vida cotidiana.
A veces uno no sabe de dónde surgen ciertas cosas, roces, diferencias, dificultades, pero cuando uno revisa los orígenes, se da cuenta que esto tiene mayor profundidad y que lo que solamente es la cotidianidad. Bueno, en mi comentario, así como para iniciar, me gustó mucho cuando mencionaron que Dios sí creó todo bien, todo fue bien hecho, incluida la relación de pareja. Esa fue una idea de Dios y la mejor idea. El proverbio dice, el que haya esposa alcanza el favor del Señor, la bondad de Dios, y yo soy testigo de eso. Dios es bueno. Pero claro, obviamente la lucha es permanente, porque eso que ocurrió allá en el jardín del Edén, si estaban cerca, si estaban lejos, igual ambos comieron, eso sí, ya no hay nada que hacer. Pero el punto es que eso todavía es la lucha en la que vivimos, pero me gusta mucho como lo dijeron, que el tema del evangelio, el tema del discipulado, el tema de la salvación, es más que un solo tema individual, es un tema de familia y de comunidad. Eso, con eso me quedo. Estelita también tiene algo que decir. Sí, y pues que somos un complemento. Dios hace las cosas perfectas y en el principio creó el complemento para que hubiese unidad, para que hubiese ayuda, para que hubiese todo lo que uno necesita. Y esa es la familia. Y precisamente en estos tiempos hay un bombardeo contra esa disposición de Dios, esa creación de Dios y empiezan a tergiversar todas las cosas buenas que Dios creó y las personas en su ignorancia empiezan a creerlas y lo peor de todo, a vivir en una mentira. Así es. Buenísimo. Bueno, tenemos más comentarios porque yo tomo notas atentamente de todo lo que escuchamos acá. Me gustó lo que dijo, como comenzaron, ¿no? Y lo que la Biblia dice que la pareja, la familia, son la imagen de Dios. Y al mismo tiempo es la imagen hoy más atacada, ¿no? Cuando hablábamos de la iglesia bajo ataque, realmente es la familia bajo ataque, pero realmente es Dios, ¿no? El que está en medio de la presencia de Dios y su palabra y sus propósitos, los que están hoy bajo ataque. Y cuando ustedes hablaban sobre los adebacles, las 4 áreas de manifestación de los problemas, ¿no? Uno de ellos, pues, la familia misma. Y pues, qué bueno poder entender que somos el diseño de Dios, somos el plan de Dios, pero debido a la circunstancia en la que vivimos, que es el pecado y la influencia del pecado, pues nos casamos para ser felices, pero realmente nos casamos para adelantar o enfrentar una lucha. Y esa lucha que tenemos hoy eh, la podemos ganar en la unidad en la cual hemos sido creados. Y esa unidad pues solamente la podemos tener en Dios. Del resto, pues es muy difícil. Es muy bonito ver familias que aprenden a fluir unidas, el hombre y la mujer. Entonces, uno ve que prosperan, ¿no? Están de acuerdo y prosperan. Y así por consiguiente, el poder de la unidad como la solución para todos esos problemas que podemos enfrentar en todas las áreas, en la educación de nuestros hijos, en el área laboral, en el área relacional, etcétera. Es la familia, es poder entender que necesitamos tener unidad. Y cómo me imagino que va a estar hablando mañana de cómo podemos tener esa unidad y dónde encontramos esa real unidad, ¿no? Y cómo poder ser efectivos en desarrollar esa unidad. Yo soy cauteloso en decir que los roles son diferentes. Pues, mira la cultura. En Amazonas, la mujer va cargando todo
todo del mercado, de todas esas cosas así. El hombre va caminando por ahí, así como, pues viéndolos, uno dice, no, el tranquilo, el vago, es el hombre ahí. Y pues en esa cultura, tener una mujer fuerte, eso sí es llamativo, porque ella va a tener que cargar todas las cosas. Entonces uno dice, no, eso sí que machismo y todo. Pues lo que pasa es que el hombre está llevando ahí y está muy sueltico, ¿sí? Tiene ahí el machete, porque él es el que tiene que defender contra el ataque de personas o de animales en un momento. Entonces nosotros somos muy prontos a evaluar otras culturas y roles desde nuestra, como aprendí en un curso buenísimo sobre la inteligencia cultural, el etnocentrismo. ¿Sí? Entonces yo prefiero hablar de diferencias, que sí hay diferencias, como venimos hablando. Y especialmente en el cerebro, lo que hablaban ahorita, que eso no va a cambiar. Puede haber una operación, un cambio externo, pero el cerebro, pues no lo pueden cambiar, ¿no? Y el cerebro del hombre y la mujer es diferente, ¿no? Y pues si no me creen en el tema del etnocentrismo y el tema de inteligencia cultural y la importancia para las misiones, trata de hablar con un musulmán sobre cómo ellos ven y tratan a la mujer. A nosotros nos parece terrible y lo es, pero ellos tienen otro concepto en cuanto al valor de la mujer. Lo primero que ellos nos dicen es que nosotros somos los que valoramos a la mujer. Nosotros la tenemos protegida, guardada, porque es lo más valioso que es. Pero bueno, quería hacer eco en Génesis capítulo 2, que ahí es donde vemos primera vez que Dios encuentra algo que no es bueno en su creación. ¿Y qué es lo que no era bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Y que la solución, haré ayuda idónea. Y haciendo análisis en este término que nos intriga hasta la fecha, ayuda en hebreo es la palabra ezer y se encuentra muchas veces en la Biblia y significa ayuda. En la Biblia, ser ayuda es algo buenísimo, pero en nuestra sociedad moderna, ¿yo voy a hacer la ayuda? No, eso es hartísimo. Eso es aburrido. Eso es menospreciado. No sea boba. Más bien que él le ayude a usted. Pero no, ella es la ayuda. Y los judíos muestran que 11 veces Dios es quien ayuda. Mi socorro, Ezer, viene del Señor. Es algo sumamente, pero hemos aprendido en maestría en la parte teológica como el concepto de ser siervo es algo menospreciado en nuestra sociedad. ¿Ser un esclavo? ¿En serio? Pero en el Nuevo Testamento, aquí vemos que eso es lo máximo. Y bueno, entonces, ayuda, y si hubiera dicho eso nomás, Azaré Ezer, y ya pare de contar, pero es que puso Ezer Kenekdo en hebreo. Y esa es la palabra. Y que nos tiene enredados hasta hoy. Ezer Kenekdo, literalmente, pues los judíos diferencian en cómo ellos, en Talmud, cómo ellos ven esto. Algunos dicen que eso es ayuda igual y otros señalan que sí es igual, pero es ayuda opuesta.
quiere decir que Dios no dijo, Adán está mal porque está solo. Entonces voy a hacerle ayuda, voy a hacerle Jorge. Jorge hubiera sido una ayuda, ¿sí? Jorgito. Otro, Ish. Y no hubiera habido problemas, porque todos iguales piensan igual, ¿no? Maravilloso. Pero no hubiera habido hijos. Sí, pero qué aburrido, ¿no? Qué Terrible. aburrido. Sí. Y entonces, Kenegdo, opuesto. Entonces, no va a ser otro hombre, ¿sí? Va a ser un ser y va a ser Isha, ¿sí? Ish, hombre, Isha, o sea, del hombre. Pero va a ser Ezer Kenegdo. Y en el Nuevo Testamento, Pedro dice que a los maridos, dice, vivid con ellas sabiamente. Y que realmente se requiere una sabiduría para vivir con una persona opuesta, ¿sí? Y ese es nuestro gran desafío. Los judíos, ellos exaltan a la mujer. Ellos dicen que lo último de la creación fue la mujer. Dios guardó lo mejor para el último. Y ellos dicen que en Génesis hay 6 versículos. Pues un versículo habla de la creación del hombre, ya, pare de contar. Y 6 versículos para hablar de la mujer. Es que si hubiera sido al revés, tuviéramos todavía un lío mayor. Si les hubiera dado a ellas 1 minuto y 6 a nosotros, este lío estaría peor. Solo con 1 y 6 ya miren qué lío estamos, ¿no? Por eso es que somos iguales pero diferentes. Acertado el punto. Y yo quería como sumar ahí es que, claro, hoy dicen de la Biblia que sería una cosmovisión machista y que Dios como que le da un protagonismo excesivo porque solo 5 mujeres aparecen en la genealogía de Jesús, según Mateo. Pero la verdad es que cuando se escribió era, mejor dicho, era supremamente levantando el rol y el valor de las mujeres, porque por lo menos pone 5 mujeres en la genealogía y algunas de ellas extranjeras. Entonces eso es interesante como la perspectiva hacia la Biblia va cambiando, pero la Biblia es la que no va cambiando. Y eso debería siempre ayudarnos a tener ese centro. No, la Biblia no va a cambiar. Cambiarán los humanos que la leen, pero no, la Biblia no está cambiando. Las perspectivas cambian, la Biblia no está cambiando. Entonces, muy, muy interesante, Pastor Juan Marcos, ver esos orígenes y ver cómo la Biblia sí le da un valor y un protagonismo a las mujeres muy, muy bueno. Y de hecho hay una razón muy poderosa por la cual en la genealogía de Jesús se mencionan mujeres, y es interesante en su cierre cuando habla de que fulano engendró a José, marido de María, de la cual vino Jesús. Esa variación, porque en todo caso, algunos han dicho que hasta para ser el padrastro, no me gusta cómo suena en español, pero el stepdad, hasta para ser el padrastro había que ser parte del linaje, en este caso de lo que mencionan de Abraham y David. Sin embargo, en el periodo intertestamentario, justo posterior al exilio, cuando los pueblos estos regresan, ustedes recuerdan en Esdras, capítulo 9 y capítulo 10, ahí se da un divorcio masivo y hay un parteaguas en esa etapa. Hay algo muy interesante cuando se funda el judaísmo a partir de allí. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, Zorobabel reconstruye el templo, Nehemías la parte política, los muros, Esdras viene a refundar la familia, refunda la familia, pone y establece la Torá como el libro principal, pero hay algo especial a partir de ahí, porque se deja la exogamia para establecer la endogamia. La exogamia era la oportunidad que tuvieron todos los judíos de casarse con quien ellos quisieran.
Por eso ahí hasta hay una lucha en los intérpretes, Jeremías 29, cuando vayan, establezcanse, cásense y dense en casamiento y todo ese rollo que cuenta ahí Jeremías. Y al parecer, pues ellos hicieron caso, se casaron con mujeres extranjeras y tal. Cuando regresan, dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios, así que se da ahí un parteaguas. Un poco, hoy dirían que hubiera sido eso como una limpieza étnica, ¿no? Simplemente, capítulo 9 y 10 nunca dice que Dios fue el que dijo que lo hicieran, pero al parecer, pues tampoco les dice que no, ni interviene. Las mujeres las dejan todas. Capítulo 9 y 10, eso, en mi opinión, son capítulos trágicos porque no puedo imaginar todas aquellas mujeres con sus hijos divorciadas y dejadas, y ellos establecen ahí lo que es la endogamia. Ya no solamente pasa de patronímico, sino que a matronímico. Es decir, ya un judío no sería solamente aquel que se casaba, que venía de un papá judío, pero tenía que venir de mamá judía, ¿verdad? Entonces ahora en ese establecimiento, hasta hoy, el judaísmo es muy cerrado en eso. Y si alguien pregunta qué diferencia hay entre un judío y un israelita, por ejemplo, cualquiera de nosotros pudo haber nacido en Israel y tener un pasaporte israelí, pero no nos hace judíos. Judíos, el que está dentro de ese grupo étnico muy cuidado, endogámico, es decir, que se casan dentro de ellos mismos. Y por eso ya en el capítulo 1 de Mateo vamos a encontrar que estas mujeres son muy importantes, pero sobre todo María, judía, de donde se establece que ella es mamá judía y por lo tanto su papá también es judío, si vamos a hablar desde la descendencia de José, pero ya Mateo va a contar que es por obra del Espíritu Santo, pero María es totalmente judía y por lo tanto Jesús es completamente judío y Mateo establece que él es el Mesías en vista de su genealogía. Valga decir ese puntito, ¿no? Que, mejor dicho, qué clase de historia y fascinante, pero la familia tiene todo que ver con esto, porque cómo así que ahora hacen toda esa reconstrucción de familia, pero trayendo tanto dolor y tanta tragedia. Mejor dicho, uno no sabe ni cómo interpretar eso desde la sensibilidad social, pero muy importante en el tema de la soberanía de Dios para garantizar un Mesías que cumpliera las expectativas y las profecías que Dios había dado. No, eso realmente es fascinante. Y bueno, creo que tenemos que dejar para mañana. Algo que sí vamos a seguirle pegando a ese mismo clavo. Me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de la caricatura de los pitufos, que algunos dicen que es un sacerdote con todos los pecados capitales ahí. Bueno, eso es otra historia, pero decía Gárgame, yo voy a pelear contra esto, aunque sea lo último que haga. El ministerio a la familia, yo lo he notado, o lo hemos notado como el interés por ayudar a la gente que tenemos en la iglesia. Pero más que eso, el ministerio de la familia es la restauración integral de esos seres humanos que sufrieron una debacle. Entonces, lo primero es la relación con Dios, se necesita restaurar. Acuérdense, para ser uno, para ser un ejad, para tener esa misma unidad, no se puede simplemente con desearlo. Se necesita empezar con lo primero roto, que es la relación con Dios. De ahí la necesidad de que el evangelio se predique a nivel de familia en el sentido de necesitamos la relación con Dios. Ellos no se habían dado cuenta, pero la felicidad que disfrutaban era por la relación con Dios. Entonces, a partir de esa relación, entonces el hombre y la mujer pueden hacerlo. Y esa es la gran pregunta que tenemos, ¿verdad? La gran pregunta. Tenemos muchos matrimonios y ayer dije una frase que el otro día me dice Janice, ¿sabes que te pueden hacer algo por esa frase? Y le dije, no, pues como me dijo mi mentor, si no voy a decir algo que duela, mejor me voy a callar. Pero hay mucha gente que puede presumir de erudición, pueden presumir de años, pueden presumir, pero no pueden presumir la felicidad porque les es esquiva, porque no la tienen. Y muchos hogares, desgraciadamente, viven así tal cual. Entonces, si nosotros vamos a hacer un cambio de paradigma, de hecho mi tesis doctoral, hablando puramente en terminología de disertación,
Mi tesis doctoral se tituló Nuevos Paradigmas. Se necesita establecer nuevos paradigmas para la familia hispana inmigrante del sur de California, partiendo de las enseñanzas pastorales del libro de Esdras. Es decir, me metí ahí en ese periodo intertestamentario a averiguar qué fue lo que pasó y cómo se funda el judaísmo de base. Entonces, para hacer un parangón con nosotros, si seguimos haciendo lo mismo en la iglesia, que esto es lo duro, si seguimos haciendo lo mismo, si nuestra gente y nuestros líderes seguimos todo el mundo haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. El nuevo paradigma consiste en desarmar esta estructura que no está mala, pero no está buena, que no le está pegando al problema. Eso es como estamos haciendo mucha quimioterapia, pero se nos siguen muriendo de cáncer. ¿Verdad? Estamos dando mucha palabra. Mira, a mí el altar me fascina, me encanta. Yo soy de esos que busca, pero cuánta gente viene al altar y que se cae, que la levanta y que se cae, que la levanta 10 veces y la gente sigue igual. ¿Qué pasa? Porque se necesita un cambio, una transformación de acá. Pero antes que caiga sobre la feligresía, tiene que caer sobre nosotros. Nosotros en la iglesia que estuvimos trabajando fue exactamente eso lo que hicimos y pudimos ver cómo tan pronto hubo reacciones positivas. Entonces, disculpen porque yo hablo así, soy un poquito tal vez groserito, perdón, pero eso es lo que nos está pasando. Y si no cambiamos nuestra estructura, los resultados van a seguir. Y me preocupa que cada vez... Hombre, miren, 360,000 iglesias teníamos en el año 2000 y ahorita tenemos menos de 310. Creo que estamos como en 290,000. Sí. Es decir, se han cerrado centenares de iglesias de todas las denominaciones. Y nosotros, como dicen los mexicanos, no tocamos más las rancheras. Hemos abierto 50, hemos cerrado 30 y fracción. Es decir, cerramos. No es el caso de Colombia. En Colombia ustedes no lo sienten porque son creo que después de Brasil tal vez, el país de habla hispana con centenares de congregaciones por todas partes. Pero no es la realidad de los demás países, no es la realidad de los Estados Unidos, no es la realidad de Europa, no es la realidad de Asia, no es la realidad del resto del mundo. Estamos teniendo crisis y seguimos haciendo lo mismo. Queremos seguir... miren, los pastores quieren orar hasta para hacer una campaña. Yo digo, el otro día me dicen, mire, pastor, ya deja de estar orando, agarra eso y voy a predicar, si ya te mandó, hombre, ¿qué más quieres hacer? ¿Cuántas veces vamos a estar orando por lo mismo? Vamos a trabajar, hagamos el trabajo, pero miremos a esta gente con ojos de compasión. No solamente señalemos los errores de las familias y las personas que han tenido grandes líos, sino busquemos la restauración. No, gracias, doctora Aldana. De verdad, la iglesia necesita ser exhortada en lo que es básico, fundamental. El código de familia es el lenguaje de Dios. Qué bonito. Nosotros necesitamos hablar ese lenguaje ya mismo, porque es una gran necesidad. Esta iglesia, que es la iglesia de los últimos tiempos, realmente estará fracturada es por el lado de la familia, no por nada más. Si nosotros ahí nos fracturamos, pues no seremos relevantes, no traeremos el reflejo de Dios, no se verá la gloria de Dios. Así que dale más, trabajándole y dándole más a este tema, porque yo creo que es necesario hacer esa sensibilización, ideas que fortalezcan la relación de pareja, padres e hijos, familia extendida, porque la necesidad es muy grande. Eso es la realidad. Que Dios nos ayude y nos dé gracia. Bueno, Él es el primer interesado en esto. Vamos a orar entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor por esta noche. Gracias, Pastora Aldana y Pastora Yanis. Así que oremos al Señor para darle gracias por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu presencia, tu obra. Gracias por inquietarnos, Señor, frente al el pastor dijo a debacle, las diferentes circunstancias difíciles que enfrentamos en la cultura de hoy, en la vida de la iglesia hoy. Y Padre, gracias porque tú eres nuestra solución. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría, seas trayendo revelación, entendimiento, claridad, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y Padre, y nos hagas sensibles a nuestra realidad
matrimonial y familiar. Y que podamos entender que tenemos una batalla, pero podemos ganar esa batalla, Señor, y queremos aprender a ganar la batalla que tenemos por delante. Y al mismo tiempo, al hacerlo, Señor, establecer tu reino, tu verdad, tu justicia y tus propósitos y tu imagen en medio de la cultura y en medio del mundo en el cual vivimos hoy. Gracias por tu amor, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y para todos ustedes que han podido disfrutar de esta clase y usted está aquí en YouTube, yo le invito a que usted haga lo siguiente. Usted desea impactar la vida de otras familias y otros matrimonios. La manera en que usted lo puede hacer es suscribirse. Suscríbase aquí a nuestro canal de YouTube. Cuando usted lo hace, nos permite tener acceso a un mayor número de personas. La otra manera en que usted nos puede apoyar es haciendo una donación. Usted puede ir a nuestra página, allí en Comprensión de los Tiempos, y usted puede hacer una donación. Cualquier cantidad hace la diferencia. Es la manera en que estamos alcanzando Latinoamérica para Cristo. El Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.